la doctora Jimena Echenique, quien es profesora e investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy nos estará hablando la doctora Echenique acerca de la economía estadounidense. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades económicas de nuestro vecino del norte? ¿Cómo está, doctora? Es un gusto saludarla. Muy buenos días. Muy buenos días, Osimo. Buenos días a tu audiencia. Y efectivamente, el día de hoy vamos a comentar las fortalezas y las debilidades de la economía estadounidense por dos razones. Primero, porque el anuncio de su política monetaria es un referente para el ajuste de las tasas de interés en los países emergentes en general y también desarrollados. Esa es la primera razón. Y la segunda razón, porque el desempeño de la economía estadounidense en el corto, mediano y largo plazo afecta el Producto Interno Bruto de México, entendido como el valor monetario de los bienes y servicios producidos dentro del territorio nacional, la tasa de interés, es decir, el costo de obtener liquidez, el volumen de empleo y las perspectivas de crecimiento económico, como has mencionado, se reajustan justamente por este anuncio de Jeremy Powell el 3 de abril sobre todavía una política monetaria que le llaman de corte restrictivo, es decir, mantiene una tasa de interés que provee liquidez, pero también conserva la estabilidad de precios y vigilando para solamente Estados Unidos la creación de empleos. Hay que recordar que la Reserva Federal es dentro de los bancos centrales, a excepción de México, con diferencia de México, por ejemplo, sí está preocupado por estas dos variables, creación de empleos y estabilidad de precios. Bueno, siendo así, el primer punto, el pasado 3 de abril, Jeremy Powell, economista en jefe de la Reserva Federal, comentó la política monetaria de Estados Unidos continuará con su propósito de otorgar liquidez que promueva empleo con estabilidad de precios, es decir, sin un crecimiento acelerado de los mismos. Para el primer trimestre del 2024, la Reserva Federal estimó un promedio de 265,000 empleos creados y en los siguientes meses se espera una inflación por debajo del 2%. Hay que recordar que en el 2023 el aumento del PIB real en Estados Unidos fue de aproximadamente 3% y logró un incremento de 3 millones de empleos. Sin embargo, tuvo presiones inflacionarias más altas con 5.2%. Entonces, esta es la política que está siguiendo la Reserva Federal y sería importante recordar, siguiendo en la imagen 1, que la Reserva Federal, frente a la crisis del 2008, activó un programa que se llama adquisición de activos de gran escala, es decir, promovió la compra de deuda, particularmente privada, para proveer liquidez. Esto descendió la tasa de interés y aquí podemos ver que el efecto es también sobre México, aunque el diferencial de tasas es bastante fuerte, ¿no? En general, México siempre está con una tasa de interés más alta sobre Estados Unidos, aun cuando conservan la misma tendencia. Y a partir del 2021 o 2019 se siguió una política contraria que fue reducir por parte de la Reserva Federal la compra de estos activos, lo cual implicó para México un aumento de la tasa de interés. Digamos que en la pospandemia se estaba viviendo un periodo de crisis de altas tasas de interés que hoy en día se promueve su descenso para incentivar la demanda. Bien, recientemente esto fue después de la crisis del 2008, después del 2021 y recientemente, como observamos en la imagen 2, la recuperación de la economía estadounidense tiene en su primer rubro o está encabezada por el consumo de los hogares,
lo sigue la formación bruta de capital, después el gasto de consumo de gobierno y el déficit de su balanza comercial. Y esto es muy importante porque Estados Unidos crece a través del déficit comercial y eso implica un crecimiento de la demanda para sus socios principales. Entonces, en este orden se establece su recuperación. ¿Y qué se puede esperar frente a esta dinámica de crecimiento? Siguiendo, como lo refleja la imagen 3, se esperaría una recuperación estable si el crecimiento de la demanda de los hogares en Estados Unidos es resultado de un mayor número de personas empleadas que debido a un impulso de la inversión productiva vía el desarrollo de canales de crédito. Es decir, una recuperación económica que alcance a jerarquizar las variables que detonan el crecimiento, ubicando en la base los canales de crédito y que logren reactivar la economía. Este escenario es viable para Estados Unidos en un conglomerado industrial estadounidense que, como observamos en la imagen 4, cuenta con un número importante de empresas tecnológicas centradas en la innovación. Lo que vemos en la economía estadounidense es el índice de la Bolsa de Valores de Nueva York, que tiene el conjunto de empresas financieras, productivas, tecnológicas, y dentro de del desempeño del 2008 es que las empresas del índice van perdiendo participación en el índice Dow Jones de la Bolsa de Valores y quien gana son las empresas tecnológicas. Es decir, el crecimiento de la inversión productiva que resulta de los canales de crédito y que dan mayor empleo y por lo tanto se podría tener un crecimiento sostenible, sí tiene la capacidad estadounidense de sostener esta vía de crecimiento porque tiene un conjunto de empresas importantes en el Nasdaq, como serían Apple, Cisco System, Intel, Microsoft y Walden Brooks. Entonces, este conglomerado industrial es una base productiva importante. Sin embargo, los desafíos son la competencia que a la inversión productiva permanentemente hace la inversión financiera, la cual otorga un rendimiento mayor porque a la tasa de referencia base se le suma una prima de riesgo, que eso es lo que hace atractivo la inversión productiva, porque el rendimiento es mayor. Entonces, ese es el desafío, mantener un crecimiento sostenido en la formación bruta de capital que genere empleo y por lo tanto demanda, ¿no? Con donde la base es el crédito. ¿Y cómo enfrentas a esta inversión financiera? La segunda desafío son los riesgos que existen por la incertidumbre, ¿no? O sea, ¿cómo puedes promover inversión productiva ante mercados financieros que, además de ser altamente rentables, también promueven la incertidumbre que se refleja en la volatilidad del tipo de cambio? Y en otro problema, que son los problemas de default o declararte con falta de pago de la deuda, en este caso del crédito que puedan obtener las empresas para mantener un crecimiento. El tercer desafío que encuentra esta trayectoria de crecimiento, pues, es la aceleración de la inflación por una acelerada crecimiento, en dado caso de la demanda, que rebase la capacidad productiva y entonces sí existen presiones inflacionarias. Cuando el exceso de demanda produce inflación, cuando ha rebasado la capacidad productiva. Entonces, estos tres son los desafíos que tiene Estados Unidos para mantener un crecimiento estable. ¿Qué podemos esperar para la economía mundial respecto al crecimiento de la economía norteamericana? Bueno, pues su crecimiento se refleja
en un conjunto de variables, entre estas, como observamos en la imagen 5, en la demanda de bienes y servicios que realiza sobre sus socios comerciales, en los flujos de inversión extranjera, tanto directa como indirecta, que realiza, y en el precio del dólar. Y esto es muy importante porque tiene que ver con el anuncio de este descenso en el crecimiento esperado de la economía mexicana. Porque, por ejemplo, imaginemos que al país ingresa vía inversión extranjera indirecta una gran cantidad de dólares, que propicia un exceso de oferta sobre la demanda. Entonces, el precio del dólar, al ser mayor la oferta, desciende. Es decir, el dólar se devalúa y compra menos. Probablemente, frente a este escenario, Estados Unidos reduzca el déficit comercial, sí, solo si su déficit comercial de ellos, sí, solo si reduce la demanda sobre lo que compra a los países socios, en este caso México, lo que importa. Para México, esto podría verse como un efecto negativo, pero México exporta también bienes que están dentro de las cadenas globales de valor, es decir, bienes necesarios para Estados Unidos, que aunque su dólar compre menos, van a seguir necesitando de estos bienes intermedios y por lo tanto no podrán reducir sus importaciones eh, como se podría esperar ante la devaluación del dólar y la apreciación del peso. Entonces, estos efectos, sin embargo, no pueden dejar de observarse en el desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores, que ha anunciado el miércoles una leve caída, ayer una recuperación, pero es importante porque lo que suceda en la economía norteamericana incluso afecta la Bolsa Mexicana de Valores por la demanda que tiene sobre los bienes intermedios y las empresas que cotizan en esa bolsa y que están en la cadena de bienes intermedios. En periodos previos ha llegado a presentarse, de hecho, una relación inversa con respecto a la tasa de interés del índice de la Bolsa Mexicana de Valores, como lo observamos en la imagen 6. Entonces, por ejemplo, esto es muy importante porque aquí, para el primer trimestre del 2024, se observa una bolsa que fue hacia la alza y una tasa de interés que también fue hacia la alza, es decir, se va siguiendo la tasa de interés con el desempeño de la bolsa de valores. Pero esto no siempre ha sido así. Hay periodos antes, por ejemplo, del 2010, hay una relación inversa, y donde empieza a haber realmente una relación directa, pues es en los últimos años, como observamos, entre la tasa de interés y el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa de Valores. Esto es para que el público sea cercano al tema. Si hay mayor demanda de los bienes nacionales vía las importaciones estadounidenses, esto se refleja en el desempeño de las empresas que están en la bolsa y que tendrán un rendimiento mayor al rendimiento que ofrece una tasa CETE. Ese es el chiste del mercado financiero, que siempre está, aquí lo vemos, la línea negra es el índice de precios y cotizaciones, y la moradita es la tasa de interés. Entonces, el índice de precios que marca esta oferta y demanda y la cantidad de transacciones que están en la bolsa de valores, pues refleja lo que está pasando en la economía norteamericana. Entonces, si hay una debilidad en la economía norteamericana, se va a ver reflejado en el índice de precios de la bolsa de valores y, por lo tanto, en la capitalización y financiarización que están en esas empresas. Bueno, en estricto sentido para México, el caso de una apreciación en el corto plazo se podría reflejar en un mayor consumo de importaciones baratas, incluidos los bienes intermedios.
Si esto logra reducir los costos de producción, también logrará reducir la inflación, ¿no? O sea, si yo consumo más barato los bienes importados, este, pues también tendría que reflejarse en estos costos de producción. En el corto plazo se esperaría eso. En el mediano plazo, un aumento del empleo y esto podría fortalecer el crecimiento económico. En caso de una devaluación, por una salida de capitales frente a bajas tasas de interés, se podría esperar una mayor demanda de exportaciones por un dólar que compra más pesos. El riesgo es que aumenten los costos de producción por la cantidad de bienes intermedios importados para producir bienes finales. Y si esto no afecta el nivel general de precios, el aumento de las exportaciones por la devaluación tendrá externalidades positivas sobre el nivel de empleo y el crecimiento potencial. Es decir, depende la reacción del, de las variables de las exportaciones y las importaciones ante el cambio en el precio del dólar, lo que hace que resulte un escenario muy restrictivo para la economía o estable y con algunas perspectivas aún de crecimiento como la que mencionan del 2.4%. Entonces, estos serían los efectos, pero depende si se observa una apreciación del tipo de cambio en los próximos meses o una devaluación eh, de la moneda. Doctora, y preguntarle también si es que esto tiene algún tipo de relación, además de la paridad dólar-peso, con el poder adquisitivo, si esto también tendría algún tipo de repercusión en el poder adquisitivo de la población mexicana y en qué sentido. Sí, una apreciación del peso del peso frente al dólar, que es lo que está pasando, ha estado pasando que la devaluación del dólar y la apreciación del peso, ¿cómo lo viven los ciudadanos? Con el precio de las importaciones, desafortunadamente lo que no hemos podido todavía percibir los consumidores es que aunque un peso compre más dólares, ¿no? No lo vemos inmediatamente reflejado en nuestro poder adquisitivo, porque si uno va a estas centros de ventas, no quiero decir nombres, que importan, ¿no? Que la mayoría de sus, para la construcción, por ejemplo, deberíamos de ver reflejado el aumento del poder adquisitivo del peso en menores precios, pero no sucede así porque las empresas quieren garantizar su tasa de ganancia muy por arriba, ¿no? Entonces, aquí lo que como un consumidor se podría ver beneficiado de esta apreciación que ha sucedido en algunos meses es que se reflejan en los precios, ¿no? Pero desafortunadamente no existe una regulación que así lo obligue a hacer. Y lo que posiblemente esté pasando es una ganancia extraordinaria en las empresas. Doctora, pues muchas gracias. Podremos seguirle preguntando sobre estos asuntos, nada más que también el tiempo apremia. Agradecemos mucho esta participación, la esperamos con mucho interés y mucho gusto en la próxima que está, como sabemos, todos los viernes con nosotros, lo cual apreciamos y valoramos mucho. Muchas gracias, Osima, y un saludo a toda tu audiencia.